Hoy vamos a profundizar en una de las situaciones más desesperadas y aterradoras que cualquier conductor puede enfrentar. 7 historias de terror sobre autos que se descompusieron en el lugar equivocado. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes de personas que se encontraron completamente vulnerables cuando sus vehículos dejaron de funcionar en lugares aislados y peligrosos donde la ayuda parecía imposible de alcanzar. Exploraremos historias reales y llenas de suspenso, mostrando cómo una simple falla mecánica puede convertirse en una pesadilla cuando ocurre en el momento y lugar más inoportunos. Así que, relájense, revisen que su auto funcione correctamente, y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que algo salga mal, aprovechen la oportunidad de suscribirse al canal, activar la campanita y darle a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y les asegura que no se perderán ningún contenido aterrador como este. Nos vemos. 1. El puesto de medianoche abandonado. La desaparición de Sarah y Michael Collins, ocurrida en noviembre de 2022 en la Ruta 50 de Nevada, Estados Unidos, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la policía estatal. La pareja, que viajaba de Las Vegas a Denver en la madrugada, se convirtió en protagonista de una pesadilla que conmocionó a investigadores y familiares. El siguiente relato se reconstruyó a partir de grabaciones de cámaras de seguridad, registros telefónicos y pruebas halladas en el lugar de los hechos. Sarah y Michael, casados desde hacía 3 años, decidieron hacer el viaje nocturno para evitar el tráfico denso y el calor del desierto. La Ruta 50, conocida como la carretera más solitaria de Estados Unidos, atraviesa vastas extensiones de desierto con escasas señales de civilización. La pareja estaba de muy buen humor, escuchando música y hablando de planes para el futuro, cuando el motor de su coche empezó a fallar alrededor de las 2:30 de la madrugada. El vehículo se detuvo por completo cerca de una vieja gasolinera que parecía abandonada desde hacía décadas. La desgastada estructura de hormigón, con surtidores oxidados y ventanas rotas, se recortaba inquietantemente contra el cielo estrellado del desierto. No había otros coches ni señales de vida en kilómetros a la redonda. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento entre las estructuras destartaladas. Michael intentó arrancar el motor varias veces, pero el coche no respondía. El móvil de Sarah marcaba sin servicio y la sensación de aislamiento era abrumadora. Decidieron explorar la gasolinera en busca de un teléfono o algún medio de comunicación. La puerta principal estaba entreabierta y crujía con el viento nocturno. Al entrar, les recibió un fuerte olor a moho y gasolina rancia. El interior de la gasolinera era un laberinto de estantes vacíos, latas oxidadas y polvo acumulado. Pero pronto se dieron cuenta de que el lugar no estaba completamente abandonado. Había indicios recientes de ocupación. Una silla con un cojín limpio, restos de comida fresca y, lo más inquietante de todo, una colección cuidadosamente organizada de objetos personales esparcidos por los estantes. Sarah encontró carteras, llaves de coche, joyas y fotografías de desconocidos, todo dispuesto como trofeos en una vitrina macabra. Michael descubrió un cuaderno con notas detalladas sobre varios viajeros, descripciones físicas, matrículas, horarios de llegada y salida. La última anotación, aún con tinta fresca, describía a una joven pareja en un sedán azul, exactamente igual que ellos. El miedo los invadió al oír pasos pesados provenientes de la parte trasera de la estación. Una voz ronca los llamó. ¿Puedo ayudarlos? Un hombre mayor, vestido con un overol sucio y con una linterna en la mano, emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y una sonrisa forzada reveló sus dientes amarillentos. Se presentó como Earl, el conserje de la estación. Earl se ofreció a ayudar con el coche, pero su presencia resultaba inquietante. Sabía detalles sobre ellos que no habían mencionado, como sus nombres y destino. Cuando Sarah preguntó por sus pertenencias, Earl explicó que los viajeros a veces olvidan cosas, y que a él le gusta guardar recuerdos. La pareja intentó mantener la calma, pero la sensación de peligro era palpable. Michael sugirió que volvieran al coche, pero Earl insistió en quedarse. «Es peligroso de noche en el desierto», dijo, bloqueando discretamente la salida. «Hay muchos accidentes por aquí». Sus palabras sonaban más a amenaza que a preocupación. Sarah notó que Earl llevaba un cuchillo en la cintura y que tenía las manos manchadas con algo oscuro. Durante su conversación forzada, la pareja notó detalles más escalofriantes. Había fotografías Polaroid colgadas en la pared que mostraban a diferentes personas en momentos de terror. Una mostraba a una mujer atada, otra a un hombre herido. Earl notó la mirada de Sarah y comentó con naturalidad: «Me gusta capturar momentos especiales». La tensión aumentó cuando Earl empezó a hacerles preguntas personales invasivas sobre sus vidas, familias y rutinas. Parecía estar evaluándolos, como un depredador que estudia a su presa.
Michael intentó distraerlo mientras Sarah buscaba discretamente una salida alternativa. Encontró una puerta trasera, pero estaba cerrada con llave desde fuera. Earl entonces reveló su verdadera naturaleza. «No eres el primero en detenerte aquí», dijo, señalando la colección de objetos. «Y no serás el último». Explicó que saboteaba los coches que pasaban por la carretera, obligando a los viajeros a buscar ayuda en su estación. «Es un negocio lucrativo», rió, mostrando una caja llena de tarjetas de crédito y dinero en efectivo. La pareja intentó escapar, pero Earl estaba preparado. Conocía cada rincón del puesto de avanzada y había colocado trampas y cerraduras en cada salida. «No tiene sentido correr», dijo con calma. «El desierto es inmenso y conozco cada roca». Reveló que había otros invitados en un sótano oculto, personas que habían intentado escapar sin éxito. Durante un forcejeo desesperado, Michael logró desarmar temporalmente a Earl y romper una ventana. Sarah escapó primero, corriendo hacia la carretera mientras Michael luchaba con el atacante. Logró detener a un camionero que pasaba y alertar a las autoridades. Cuando llegó la policía, encontraron a Earl inconsciente y a Michael gravemente herido, pero con vida. La investigación reveló que Earl llevaba más de una década operando su plan. Se encontraron los restos de al menos 8 personas en el sótano de la gasolinera. Confesó haber atraído a viajeros solitarios, robado sus pertenencias y eliminado testigos. La gasolinera era su terreno de caza, estratégicamente ubicada en una de las carreteras más remotas del país. Earl fue condenado a cadena perpetua, pero nunca reveló la ubicación de todas sus víctimas. La gasolinera fue demolida, pero los conductores locales siguen evitando la zona. Sarah y Michael sobrevivieron, pero nunca se recuperaron del todo del trauma. El caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros de viajar solo por carreteras desiertas y la importancia de mantener contacto regular con la familia. Esta historia, basada en hechos reales documentados, sirve como un sombrío recordatorio de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados, donde la soledad y el aislamiento crean oportunidades para los depredadores humanos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los viajeros. 2. El taller de la desaparición. La desaparición de la familia Mendoza, ocurrida en abril de 2023 en la Ruta Provincial 40 de Mendoza, Argentina, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la Policía Federal Argentina. La familia, compuesta por Carlos, Elena y sus 2 hijos adolescentes, Sofía y Diego, viajaba de Buenos Aires a Bariloche cuando se convirtieron en protagonistas de una pesadilla que conmocionó a toda la región. La historia se reconstruyó a partir de grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y evidencias halladas en el lugar de los hechos. El viaje comenzó como una típica aventura familiar. Carlos había planeado mostrarles a sus hijos los impresionantes paisajes de la Patagonia Argentina aprovechando las vacaciones escolares. La familia estaba emocionada, parando en pequeños pueblos para tomar fotos y experimentar la cultura local. Alrededor de las 3, mientras cruzaban una zona rural aislada entre Malargüe y San Rafael, el motor del auto comenzó a hacer ruidos extraños y fue perdiendo potencia gradualmente. El vehículo se detuvo por completo cerca de un pequeño taller mecánico que parecía ser el único edificio habitado en kilómetros a la redonda. El letrero desgastado decía Taller Mecánico Raúl Herrera, y el taller parecía llevar décadas en funcionamiento. Un hombre de mediana edad con un overol grasiento salió a recibirlos. Se presentó como Raúl, el dueño, y les ofreció ayuda con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Raúl examinó el motor y diagnosticó un problema complejo que requeriría piezas especiales. Tardará unos días en conseguir las piezas, explicó, sugiriendo que la familia esperara en su propiedad. Tengo habitaciones en la parte de atrás. Es más seguro que un hotel en la ciudad. Elena dudó, pero Carlos accedió, preocupado por el costo del alojamiento y la seguridad de la familia en una zona desconocida. La propiedad de Raúl era más grande de lo que parecía. Además del taller, había una casa modesta, algunos galpones y un patio rodeado por una cerca alta. Durante la cena, Raúl se mostró hospitalario, contando historias de la región y haciendo preguntas sobre la vida familiar en Buenos Aires. Sin embargo, Elena notó detalles inquietantes, fotografías de diferentes familias en las paredes, todas en poses similares a las que habían tomado durante el día. La primera noche, Sofía se despertó con ruidos extraños provenientes del taller. Miró por la ventana y vio a Raúl trabajando en varios coches, todos con matrículas de diferentes provincias. Por la mañana, cuando mencionó el incidente, Raúl explicó que estaba acumulando trabajo y que muchos viajeros necesitaban reparaciones. Su explicación sonó forzada, y Carlos empezó a presentir que algo andaba mal. El segundo día, mientras Raúl supuestamente reparaba el coche, Diego exploró la propiedad y encontró un cobertizo cerrado con llave. Por una rendija, vio docenas de objetos personales organizados en estantes,
maletas, juguetes, documentos y fotografías. Cuando se lo contó a sus padres, Carlos confrontó a Raúl, quien le explicó que a veces se olvidan las cosas y que las guardaba para devolverlas cuando regresaban. La tensión aumentó cuando Elena encontró un celular escondido entre su ropa, grabando sus conversaciones. Raúl había instalado dispositivos de vigilancia en las habitaciones. Al ser confrontado, admitió que le gustaba conocer mejor a sus huéspedes y que la seguridad era importante. Su comportamiento cambió, volviéndose más controlador y amenazante. La tercera noche, Carlos intentó arrancar el coche a escondidas, pero descubrió que Raúl les había quitado piezas esenciales, dejándolos atrapados. Al intentar irse a pie, se encontraron con una valla electrificada y perros sueltos en el perímetro. Raúl apareció armado y explicó con calma que no podían irse todavía porque sabían demasiado de su negocio. Raúl reveló entonces su verdadera operación. Durante años, había estado atrayendo a familias viajeras, saboteando sus autos y manteniéndolas prisioneras. Vendía los vehículos en el mercado negro, usaba sus documentos para cometer fraudes y eliminaba testigos. No eres el primero, dijo, mostrando una macabra colección de documentos de identidad. Y no serás el último. La familia estuvo cautiva durante días mientras Raúl preparaba su procesamiento. Elena logró enviar un mensaje de socorro con un celular oculto antes de que Raúl lo descubriera. El mensaje llegó a un primo en Buenos Aires, quien alertó a las autoridades. Durante un intento de fuga, Carlos luchó con Raúl, lo que permitió que Elena y los niños escaparan. La policía llegó a tiempo para rescatar a Carlos, quien resultó gravemente herido, y arrestar a Raúl. La investigación reveló que llevaba más de una década operando, siendo responsable de la desaparición de al menos 15 familias. En la bodega se encontraron las pertenencias de decenas de víctimas y evidencia de un complejo esquema de tráfico de vehículos y documentos. Raúl fue condenado a cadena perpetua, pero nunca reveló la ubicación de todos los cuerpos. El taller fue demolido, pero los viajeros locales siguen evitando la zona. La familia Mendoza sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo del trauma. El caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros de confiar en desconocidos en zonas aisladas. Esta historia, basada en hechos reales documentados, sirve como un sombrío recordatorio de que los depredadores humanos pueden esconderse detrás de fachadas de hospitalidad, explotando la vulnerabilidad de los viajeros en regiones remotas donde la ayuda puede estar muy lejos y el peligro muy cerca. 3. Señal de socorro. La desaparición de 3 amigos en una región remota del norte de Ontario, Canadá, durante una tormenta de nieve en enero de 2023 se ha convertido en uno de los casos más perturbadores y enigmáticos de la historia local. El siguiente relato se reconstruye a partir del testimonio del único sobreviviente, grabaciones de radio interceptadas y pruebas encontradas por el equipo de rescate. Lucas, Ethan y Sarah, viejos amigos, decidieron embarcarse en una expedición invernal para explorar senderos poco conocidos en el bosque boreal canadiense. Equipados con un vehículo 4x4, radios bidireccionales, provisiones para varios días y ropa adecuada para el frío extremo, partieron con confianza, a pesar de los pronósticos de una tormenta de nieve inminente. El primer día transcurrió sin incidentes. El paisaje blanco y silencioso cautivó al grupo, que grabó cada momento con cámaras y radios. La nieve caía suavemente, cubriendo los árboles y el suelo, creando una escena de una belleza casi surrealista. Sin embargo, al final de la tarde, la tormenta comenzó a intensificarse, reduciendo drásticamente la visibilidad y haciendo peligrosas las carreteras. Durante la noche, el vehículo se quedó sin combustible en un camino de tierra cubierto de nieve profunda. El motor falló y, a pesar de los intentos de volver a arrancarlo, el coche no respondió. Sin señal de celular y con interferencias de radio, los amigos decidieron instalar un refugio improvisado dentro del vehículo, esperando a que pasara la tormenta. El frío era cortante, y el silencio del bosque parecía amplificar cada sonido. El viento aullando entre los árboles, el crujido de la carrocería del coche bajo el peso de la nieve y el latido nervioso de sus corazones. Se turnaban para mantener el fuego encendido en una pequeña estufa portátil, intentando apaciguar el miedo creciente. La sensación de aislamiento era abrumadora, y con cada hora que pasaba, la esperanza de rescate disminuía. Sin embargo, cuando intentaron usar la radio para pedir ayuda, sus mensajes fueron interceptados y respondidos por una voz desconocida que parecía conocer todos sus movimientos. La voz, tranquila y amenazante, les indicó que siguieran una ruta específica a través del bosque, prometiéndoles rescate, pero la sensación de que los conducían a una trampa mortal crecía con cada minuto que pasaba. La voz en la radio conocía detalles imposibles, sus nombres, la marca y el modelo de su coche, incluso conversaciones que habían tenido a lo largo del día. «Lucas, ¿tienes miedo?», dijo la voz. «Sarah, deja de temblar».
Ethan, deberías haber traído más gasolina. El terror psicológico aumentó, y el grupo empezó a preguntarse si los habían estado vigilando más tiempo del que creían. Desconfiados, pero sin otra opción, decidieron seguir las instrucciones de la voz. La ventisca dificultaba la orientación, y los senderos parecían convertirse en laberintos blancos y silenciosos. A cada paso, sentían que alguien los observaba, oculto entre los árboles nevados. El viento traía susurros que parecían formar palabras, y las sombras se movían entre los troncos congelados. Durante la caminata, encontraron señales inquietantes, huellas que no pertenecían a ninguno de los dos, restos de campamentos abandonados y objetos personales dispersos, como mochilas rotas y ropa sucia. El miedo aumentó y la tensión entre los amigos aumentó. Empezaron a surgir discusiones. Ethan cuestionaba la decisión de seguir la voz. Lucas intentaba mantener la calma y Sarah luchaba contra el pánico creciente. En un momento dado, encontraron una zona donde la nieve había sido retirada deliberadamente, revelando símbolos grabados en el suelo helado. La voz en la radio rió cuando Lucas mencionó el descubrimiento. «Vas por buen camino», dijo. «Sigue las marcas». La sensación de estar siendo conducido a una trampa se hizo innegable. La segunda noche, Sarah desapareció misteriosamente. El grupo despertó y no la encontró. La buscaron frenéticamente, gritando su nombre, pero solo oyeron el eco de sus propias voces en el gélido bosque. Las huellas de Sarah se adentraron en el bosque, pero luego desaparecieron abruptamente, como si alguien invisible se la hubiera llevado. La voz en la radio permaneció en silencio durante toda la búsqueda, aumentando su desesperación. Lucas y Ethan, ahora solos, intentaron mantener la calma y continuar su búsqueda, pero la sensación de ser perseguidos se intensificó. La voz en la radio continuó guiándolos, alternando entre promesas de ayuda y amenazas veladas. En un momento dado, la voz reveló detalles personales sobre sus familias, direcciones y rutinas, lo que acentuó el terror psicológico. «Nunca debieron haber venido aquí», susurró. Al tercer día, Ethan también desapareció. Lucas despertó solo, con la única compañía del silencio del bosque y el silbido de la radio. Agotado y desesperado, decidió seguir solo, intentando encontrar una salida. La voz le habló directamente, con un tono casi paternal. «Lucas, estás solo ahora. Pero no te preocupes, yo te cuidaré». Encontró una cabaña abandonada, donde había señales de presencia reciente, una fogata apagada, latas de comida vacías y una radio vieja que solo captaba estática y voces distorsionadas. Dentro de la cabaña, Lucas encontró notas y mapas que indicaban rutas falsas y trampas esparcidas por el bosque. Las páginas estaban manchadas y rotas, pero indicaban claramente que alguien estaba usando el terreno para acosar a viajeros desprevenidos. Entre los papeles, encontró fotografías de otros grupos que habían desaparecido en la región, incluyendo una foto de Sarah y Ethan, tomada sin su conocimiento. La constatación de que habían sido observados desde el inicio del viaje fue devastadora. Un diario detallaba métodos de interceptación de señales de radio y técnicas de manipulación psicológica. Durante la noche, Lucas oyó pasos alrededor de la cabaña y susurros que parecían provenir de todas partes. Intentó esconderse, pero la sensación de estar rodeado era abrumadora. El frío intenso y el agotamiento físico agravaban aún más la situación. La voz en la radio seguía hablando, ahora más cerca, como si el perseguidor estuviera fuera de la cabaña. Al amanecer, Lucas fue encontrado por un equipo de rescate, en estado de shock y casi exhausto. Informó de todo lo sucedido, pero la búsqueda de Ethan y Sarah fue infructuosa. No se encontró rastro alguno de los desaparecidos, solo las inquietantes señales dejadas en la nieve y las pertenencias personales esparcidas por el bosque. La investigación reveló que la región había sido escenario de otras desapariciones similares en los últimos años. Se encontró equipo de interceptación de radio oculto en árboles, y la cabaña contenía evidencia de un elaborado plan para atraer y capturar a viajeros solitarios. El caso se presentó como desaparición en circunstancias sospechosas, pero los residentes locales y los guías evitan la zona por temor a que la voz que intercepta las señales de radio siga activa, guiando y cazando a viajeros solitarios. Hola, chicos. Las historias de coches que se averiaron en el lugar equivocado son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle un me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún hay mucho miedo por delante. 4. El falso samaritano. La desaparición de Jessica Thompson, ocurrida en marzo de 2023 en la autopista Stuart, en el territorio del norte de Australia, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la Policía Federal Australiana.
La enfermera de 26 años, mientras viajaba de Darwin a Alice Springs, se convirtió en la protagonista de una pesadilla que conmocionó a toda la región. La historia se reconstruyó a partir de imágenes de cámaras de seguridad, registros de GPS y el propio testimonio de la víctima. Jessica había planeado el viaje como un merecido descanso tras meses de intenso trabajo en el hospital. La autopista Stuart, conocida por atravesar el árido corazón de Australia, ofrecía paisajes impresionantes, pero también representaba uno de los tramos de carretera más aislados y peligrosos del país. Alrededor de las 2 de la tarde, a unos 200 kilómetros de Alice Springs, el coche empezó a tener problemas con el motor. El vehículo se detuvo por completo en una zona desierta, rodeado de tierra rojiza y escasa vegetación típica del interior de Australia. El calor era intenso, alcanzando los 42 grados, 104 grados Fahrenheit, y no había señal de celular. Jessica intentó arrancar el motor varias veces, pero el auto no respondía. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, amplificada por el silencio absoluto y la inmensidad del desierto que se extendía hasta el horizonte. Tras una hora de espera bajo un sol abrasador, Jessica vio acercarse un vehículo. Un hombre de aspecto normal, con ropa de trabajo y sombrero, se detuvo para ofrecer ayuda. Se presentó como Dave, un mecánico local que conocía bien la zona. Su actitud fue servicial y tranquilizadora, justo lo que Jessica necesitaba en ese momento de desesperación. Dave examinó el motor y diagnosticó un problema con la bomba de combustible. «Pasa mucho por aquí», explicó, sugiriendo que Jessica lo acompañara a su propiedad cercana, donde tendría las piezas necesarias para la reparación. «Es más seguro que estar aquí afuera con este calor», insistió, señalando el sol implacable. Jessica dudó, pero la alternativa de quedarse sola en el desierto parecía peor. La propiedad de Dave estaba a unos 15 kilómetros de la carretera principal, accesible solo por un sendero de tierra. El lugar era aislado, rodeado de colinas rocosas y vegetación densa. Había una casa modesta, algunos cobertizos y un patio cercado por una cerca alta. Dave explicó que había vivido solo desde la muerte de su esposa y que ocasionalmente ayudaba a viajeros necesitados. En el camino, Jessica notó detalles que la incomodaron. Dave le hizo preguntas personales sobre su vida, trabajo y familia, demostrando un interés excesivo. También conocía detalles de la zona que parecían incompatibles con su afirmación de ser solo un mecánico local. Al llegar a la propiedad, Jessica sintió un escalofrío al ver la cerca alta y las puertas cerradas. Dave le ofreció agua y comida, insistiendo en que Jessica descansara mientras él trabajaba en el coche. Sin embargo, ella se dio cuenta de que en realidad no estaba reparando el vehículo, sino que solo fingía trabajar en el motor. Cuando le preguntaban por su progreso, Dave siempre tenía una excusa. «Necesito una pieza especial. Va a tardar más de lo que pensaba. Es mejor esperar hasta mañana». Durante la noche, Jessica se alojó en una habitación en la parte trasera de la casa. La habitación estaba limpia, pero había detalles inquietantes. Ventanas con barrotes, una cerradura por fuera y pertenencias de mujeres esparcidas por todas partes, como si otras mujeres se hubieran alojado allí antes. Cuando le preguntaron por los objetos, Dave explicó vagamente que a veces hospedaba viajeros. A la mañana siguiente, Jessica decidió explorar la propiedad mientras Dave supuestamente trabajaba. Encontró un cobertizo parcialmente oculto detrás de la casa, donde descubrió algo aterrador. Varios coches abandonados, todos con matrículas de diferentes estados australianos. Los vehículos estaban en distintas fases de desguace, y algunos presentaban claras señales de accidentes o sabotaje. Entre los autos, Jessica reconoció un sedán que había visto en las noticias sobre una mujer desaparecida meses antes. La comprensión de que Dave no era un samaritano, sino un depredador que saboteaba autos para atraer víctimas, fue devastadora. Comprendió que su propio auto probablemente había sido saboteado cuando Dave la pasó en la carretera, antes de regresar casualmente para ofrecer ayuda. Jessica intentó mantener la calma y planear una huida. Durante el almuerzo, fingió estar satisfecha con el cuidado de Dave, pero en secreto buscó una oportunidad para escapar. Se dio cuenta de que Dave llevaba las llaves en un llavero grande y que había cámaras de seguridad repartidas por la propiedad, lo que indicaba que vigilaba cada movimiento. Esa tarde, Dave reveló su verdadera naturaleza. «No te irás pronto», dijo con calma, cerrando la puerta de la habitación de Jessica con llave. «Tengo planes para ti». Explicó que ya había cuidado a otras mujeres y que Jessica sería solo una adición más a su colección. La máscara de amabilidad se desvaneció por completo, revelando a un hombre frío y calculador. Jessica pasó la noche planeando una huida desesperada. Logró forzar la ventana del dormitorio y escapar de madrugada, mientras Dave dormía. Corrió por la propiedad, evitando las cámaras, y logró llegar a uno de los autos abandonados que aún tenía combustible.
El motor aceleró y ella condujo desesperadamente por el camino de tierra, intentando llegar a la carretera principal. Dave se despertó con el sonido del motor y la persiguió en su propio vehículo. La persecución se prolongó kilómetros por la carretera desierta, con Jessica acelerando mientras Dave intentaba obligarla a detenerse. Ella logró ver un camión y pidió ayuda desesperadamente. El camionero, al darse cuenta de la situación, bloqueó el camino, lo que permitió que Jessica escapara. Se llamó a la policía y arrestó a Dave en su propiedad. La investigación reveló que llevaba más de 5 años operando, saboteando los coches de mujeres que viajaban solas y manteniéndolas cautivas. En el almacén se encontraron las pertenencias de al menos 12 víctimas, incluyendo documentos, joyas y fotografías. Algunas de las mujeres nunca fueron encontradas. Dave confesó haber desarrollado un método elaborado. Patrullaba la autopista Stuart, identificaba a mujeres que viajaban solas, saboteaba discretamente sus coches durante las paradas en gasolineras o áreas de descanso, y luego regresaba para ofrecer ayuda cuando sus vehículos se averiaban. Su apartada propiedad era el lugar perfecto para mantener ocultas a sus víctimas. Dave fue condenado a cadena perpetua, pero nunca se reveló el destino de sus víctimas. Jessica sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo del trauma. El caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros de aceptar ayuda de desconocidos en zonas aisladas, especialmente para las mujeres que viajan solas. 5. El camino sin retorno. La desaparición de Tomasz Kowalski, ocurrida en septiembre de 2023 en la región industrial de Katowice, Polonia, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la Policía Nacional de Polonia. El conductor de 34 años, que ofrecía servicios de transporte privado, se convirtió en el protagonista de una pesadilla que reveló una red criminal organizada que se aprovechaba de conductores solitarios. La historia se reconstruyó a partir de registros de GPS, grabaciones de audio de la aplicación y declaraciones de los investigadores. Tomasz llevaba 3 años trabajando como conductor de transporte, prefiriendo siempre los turnos de noche, cuando la demanda era mayor y los viajes más lucrativos. Esa noche de septiembre, sobre las 11, recibió una solicitud para recoger a un pasajero en una vivienda del centro de Katowice y llevarlo a una zona industrial a las afueras de la ciudad. La tarifa era atractiva y el pasajero tenía una calificación impecable en la aplicación. Al llegar al punto de recogida, Tomasz se encontró con un hombre de aspecto anodino, vestido de oscuro y con una mochila. El pasajero, que se identificó como Marek, subió al coche sin hacer ruido y confirmó el destino, una empresa de logística en la zona industrial. Durante el trayecto, Marek permaneció en silencio, respondiendo solo con monosílabos a los intentos de conversación de Tomasz. A medida que se alejaban del centro, las calles se volvían más desiertas y mal iluminadas. La zona industrial era conocida por albergar negocios que operaban solo durante el día, dejando la zona completamente vacía por la noche. Tomasz empezó a sentirse cada vez más incómodo con el silencio de los pasajeros y el aislamiento del destino. Al llegar a la zona industrial, Marek pidió parar frente a un almacén aparentemente abandonado. «Aquí está», dijo, pero no salió del coche inmediatamente. En cambio, hizo una rápida llamada telefónica en polaco, hablando en voz baja. Tomasz no lo entendió del todo, pero captó palabras como, «Ya estamos aquí. Está listo». Cuando intentó arrancar el coche después de que Marek se marchara, Tomasz descubrió que el motor no arrancaba. El vehículo había sido saboteado discretamente durante el viaje. Marek, que había fingido irse, regresó al coche con otros 2 hombres que emergieron de las sombras del almacén. ¿Problemas con el coche?, preguntó Marek, ahora con una sonrisa siniestra. Tomasz se dio cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente planeada. Los hombres le explicaron que estaban tramando un plan elaborado. Usaban perfiles falsos en la aplicación para atraer conductores a zonas aisladas, saboteaban los vehículos en ruta y luego robaban tanto el coche como al conductor. «No eres el primero», dijo Marek, señalando otros vehículos ocultos detrás del almacén. El grupo había desarrollado un método sofisticado. Estudiaron los patrones de trabajo de los conductores, identificaron a quienes trabajaban solos y de noche, y luego crearon perfiles falsos de pasajeros con reseñas positivas. Durante el viaje, un miembro del grupo saboteaba discretamente el vehículo, a menudo cortando cables esenciales o quitando fusibles. Tomasz estuvo cautivo en el almacén, donde descubrió que otros conductores habían vivido la misma situación. El almacén estaba equipado con herramientas para desmantelar vehículos rápidamente, documentos falsos y un sistema de comunicación para coordinar las operaciones. Los delincuentes vendían los vehículos en el mercado negro y utilizaban los documentos de los conductores para cometer fraudes. Durante 3 días, interrogaron a Tomasz sobre sus finanzas, rutinas y contactos. El grupo buscaba información para expandir sus operaciones e identificar otros objetivos potenciales.
Demostraron un conocimiento profundo del funcionamiento de las aplicaciones de transporte y las vulnerabilidades de sus sistemas. La situación se volvió aún más aterradora cuando Tomás descubrió que algunos conductores anteriores nunca habían sido liberados. En un rincón del almacén, encontró pertenencias personales de al menos 6 conductores diferentes, carteras, celulares y llaves de autos. Cuando preguntó por su destino, los delincuentes guardaron silencio, pero sus expresiones dejaron claro que el final había sido trágico. En un intento desesperado de fuga, Tomás logró escapar del almacén y correr por la zona industrial. Los delincuentes lo persiguieron, pero logró esconderse entre otros edificios abandonados hasta el amanecer. Cuando finalmente encontró una zona con cobertura de celular, llamó a la policía e informó su ubicación. La operación policial resultante fue compleja y reveló el alcance de la red criminal. Además del almacén principal, se descubrieron otros puntos de operación en varias ciudades polacas. El grupo había ampliado sus actividades para incluir no solo a conductores de aplicaciones, sino también a repartidores y otros profesionales que trabajaban solos. Durante la investigación, la policía descubrió evidencia de que la organización criminal llevaba más de 2 años operando. Habían desarrollado un sofisticado sistema de reclutamiento, utilizando información recopilada en redes sociales y aplicaciones para identificar objetivos vulnerables. El grupo también mantenía contacto con receptáculos de coches robados y falsificadores de documentos. Marek y otros 5 miembros del grupo fueron arrestados y condenados a largas penas de prisión. Durante los interrogatorios, revelaron detalles sobre sus operaciones, incluyendo el paradero de los conductores desaparecidos. Lamentablemente, no todos los casos se resolvieron, y algunas familias nunca recibieron respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. El caso tuvo un impacto significativo en el sector del transporte en Polonia. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, como un control de pasajeros más estricto, sistemas de rastreo en tiempo real y botones de pánico para conductores. Las empresas de transporte también comenzaron a colaborar más estrechamente con las fuerzas del orden. Tomás sobrevivió, pero nunca regresó a trabajar como conductor de transporte. Se convirtió en defensor de mejores condiciones de seguridad para los profesionales del transporte y participa regularmente en campañas de concienciación. Su experiencia sirve de advertencia sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores que operan solos, especialmente durante la noche. La zona industrial donde ocurrió el secuestro ha sido revitalizada, pero los vecinos aún evitan la zona por la noche. El caso de Camino sin Retorno se ha convertido en un símbolo de los peligros urbanos modernos, donde la tecnología puede utilizarse tanto para facilitar el trabajo como para crear nuevas formas de delincuencia. 6. El pueblo de los olvidados. Una pareja de turistas tiene problemas con su coche al pasar por un pequeño pueblo fantasma en México. Los lugareños parecen amables, pero pronto se dan cuenta de que nadie que llega puede irse, y que sus coches están siendo saboteados deliberadamente. 7. Niebla Mortal. La desaparición de María y Carlos Hernández, ocurrida en diciembre de 2022 en el pequeño pueblo de San Esteban, en el estado de Chihuahua, México, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la Policía Federal Mexicana. La pareja española, que viajaba por México en su luna de miel, se convirtió en protagonista de una pesadilla que reveló una conspiración local de décadas de duración. La historia se reconstruyó a partir de registros de GPS, declaraciones de las autoridades y evidencia encontrada en el lugar de los hechos. María y Carlos habían planeado un viaje romántico por México, explorando ciudades históricas y paisajes impresionantes. Conducían una camioneta alquilada por la carretera federal que conecta Chihuahua con Durango cuando, alrededor de las 4 de la tarde, su vehículo comenzó a tener problemas con los frenos. Preocupados por su seguridad, decidieron detenerse en el primer pueblo que encontraron para buscar asistencia mecánica. San Esteban parecía un oasis en medio del desierto. El pequeño pueblo, de unos 200 habitantes, tenía una plaza central, algunas casas de adobe y una iglesia colonial. Los residentes parecían amables y acogedores, ofreciendo ayuda inmediata. Don Ramón, un señor mayor que se presentó como el mecánico local, examinó el auto y diagnosticó un problema complejo que requeriría piezas especiales. Tardará unos días en conseguir las piezas, explicó don Ramón, sugiriendo que la pareja se alojara en la casa de huéspedes local. Es más seguro que intentar conducir con los frenos en mal estado. María y Carlos aceptaron, impresionados por la hospitalidad de los residentes. La casa de huéspedes era sencilla pero limpia, atendida por doña Carmen, una mujer maternal que los recibió como familia. Durante los primeros días, la pareja disfrutó de la tranquilidad del pueblo. Los vecinos eran atentos, compartían historias locales y ofrecían comida casera. Sin embargo, María empezó a notar detalles extraños,
No había niños en las calles, ningún residente parecía menor de 40 años y no había señales de actividad económica más allá de una pequeña tienda de artículos básicos. Cuando Carlos preguntaba por el retraso en la llegada de las piezas, don Ramón siempre tenía una excusa. El proveedor se retrasó. Hubo problemas en la carretera. Quizás la semana que viene. La pareja empezó a sospechar que algo andaba mal cuando se dieron cuenta de que su celular no tenía señal. El teléfono público llevaba meses descompuesto y no había internet en ninguna parte. La situación se volvió aún más inquietante cuando María encontró pertenencias de otros turistas en la casa de huéspedes. Maletas, cámaras, documentos y recuerdos de varios países. Al preguntarle a doña Carmen sobre los objetos, esta explicó vagamente que, a veces los turistas olvidan cosas, y que ella las guardaba para cuando regresaran. Su explicación no convenció a María, quien comenzó a documentar discretamente todo lo que veía. Mientras caminaba por el asentamiento, Carlos descubrió un pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Entre las lápidas antiguas, encontró algunas recientes con nombres extranjeros y fechas recientes. Cuando mencionó el descubrimiento a los lugareños, le explicaron que, a veces los turistas se enferman, y que, el clima desértico puede ser peligroso. Las explicaciones sonaban cada vez más forzadas. La tensión se intensificó cuando la pareja intentó salir del pueblo a pie, siguiendo el camino que habían tomado. Tras unas horas de caminata, encontraron el camino bloqueado por una barricada de rocas y ramas. Al regresar al pueblo, don Ramón explicó que había deslaves y que el camino era peligroso. La pareja se dio cuenta de que estaban prácticamente atrapados. Esa noche, María y Carlos decidieron investigar a escondidas. Encontraron un cobertizo detrás del taller de don Ramón donde se encontraban varios coches con matrículas de diferentes países, todos en distintas fases de desmontaje. Reconocieron vehículos que habían visto en noticias sobre turistas desaparecidos en la región. La constatación de que sus coches habían sido saboteados a propósito fue devastadora. Durante su investigación nocturna, descubrieron que los residentes se reunían en secreto en la iglesia para hablar sobre el problema de los visitantes. A escondidas, escucharon conversaciones sobre cómo procesar a los turistas y repartir sus pertenencias. Todo el pueblo estaba involucrado en un plan para robar y eliminar a los viajeros que pasaban por la zona. La pareja se dio cuenta de que San Esteban era una trampa mortal. Los lugareños habían desarrollado un elaborado sistema. Saboteaban discretamente los coches de los turistas que pasaban, les ofrecían hospitalidad mientras los mantenían cautivos y luego se deshacían de las pruebas. El aislamiento geográfico y la falta de comunicación lo convertían en el crimen perfecto. María logró ocultar una pequeña cámara y grabar evidencia de la actividad delictiva. En un intento desesperado de fuga, la pareja logró escapar de madrugada, caminando por el desierto hasta encontrar una carretera alternativa. Fueron rescatados por camioneros que los llevaron al pueblo más cercano, donde alertaron a las autoridades. El operativo policial subsiguiente reveló la magnitud de la conspiración. San Esteban había funcionado como un pueblo fantasma durante más de una década, atrayendo a turistas desprevenidos y eliminándolos sistemáticamente. Se encontraron las pertenencias de al menos 20 turistas, incluyendo documentos, vehículos y objetos personales. Durante la investigación, se descubrió que el pueblo había estado económicamente abandonado años atrás, lo que llevó a los residentes restantes a desarrollar el esquema criminal como medio de supervivencia. Habían creado una fachada de hospitalidad rural para atraer víctimas, aprovechando su aislamiento geográfico. 16 residentes fueron arrestados y condenados por asesinato, secuestro y robo. Don Ramón fue identificado como el líder de la operación, quien desarrolló el método de sabotaje vehicular. Doña Carmen coordinó el alojamiento y la vigilancia de las víctimas. El pueblo fue evacuado y permanece abandonado. María y Carlos sobrevivieron, pero nunca se recuperaron del todo del trauma. Se convirtieron en defensores de mejores sistemas de comunicación en zonas rurales y participan en campañas de concientización sobre los riesgos de viajar por regiones aisladas. Su experiencia impulsó cambios en las políticas de seguridad turística en México. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre coches que se averiaron en el lugar equivocado. ¿Cuál te asustó más? ¿Te hará revisar bien el estado de tu coche antes de un viaje? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro de las fallas mecánicas, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita.